Sakarika kalhab retikola informática, quinto primaria, kinya unots petinem chiwe. Kami click chat patan arele copale página 36, 37, 38 o copale página 36. Chirika katsu colikle rachalal real ishkaf. Acá tenemos los hermanos de Ishkaf. Lolmai es hermano de Ishkaf. Sakhil también. Ishkem. Tsununija también. Acá por este lado tenemos a los hermanos de Imosh. Rachalal Ria Imosh. Son Ahpu, Ishab, Ishawesh, Kot. ¿Qué vamos a hacer? Acá la pregunta nos dice: la Rachalal Ria Imosh, la Rachalal Ria Imosh Ria Lolmai es hermano de Imosh, es Imosh hermano de Lolmai. Imosh es hermano de Lolmai. Hai man Rachalalta. Como no es, entonces la respuesta Hai man Rachalalta. No es su hermano, así se escribe. Siguiente. La Rachalal Ria Imosh Ria Ishab. Ishab es hermano de Imosh. Veamos esta. Sí, entonces aquí ustedes van a escribir G Rachalal Ba. G Rachalal Ba. Sí, es su hermano. G Rachalal Ba. Cuando no es, entonces van a escribir Hay man Rachalal Ta con el Ta al final. Número 3. La Rachalal Riali Ishkaj Riakok Akot. Kot es hermano de Ishkaj. Como no es, entonces ustedes van a escribir Hay man Rachalal Ta. Hay man Rachalal Ta. Siguiente. La Rachalal Rial Ishkaj Rial Ishkem. Ishkem es hermano de Ishkaj. Entonces van a volver a decir G Rachalal Ba aquí. La siguiente, la Rachalal Rial Ishkaj Rial Ali Ishawesh. Ishawesh Rachalal a Imosh. Entonces Hai man Rachalalta. Entonces la respuesta es Hai man Rachalalta. Así como está aquí, porque no es su hermano de Ishkaj. La última, la Rachalal Ria Imosh Ria Ahpu. Ahpu es hermano de Imosh. G Rachalal Ba sería la respuesta, chicos. G Rachalal Ba. Sí, es su hermano. ¿Ok? Nos pasamos luego a la página 37. Hanimpao Kunap Kole, ¿cuántos años tienes? Dice. Le preguntan aquí al niño. Hanimpao Kunap. Si usted desea conocer la edad de una persona en quiché, le va a preguntar Hanipa Ahunap, ¿cuántos años tiene? La persona le puede responder Injoop no Hunap, yo tengo 5 años, o la Juga Hunap, tiene 10 años, Revele la Juga Hunap, cualquiera de estas edades. Él tiene 12 años, dice. Muy bien. ¿Qué van a hacer acá? Van a hacer lo siguiente. Van a formular oraciones en su cuaderno. Van a formular 5 oraciones de la siguiente manera. Número 1, ejemplo. Hanimpa Ahunap con su respuesta. Entonces ya solo copian ustedes el in, que sería esta. Copian in. Cambian el número, puede ser la Jug.
in lahu y agregan nu hunab. Esa sería la oración número 1. Hanipa hunab. Número Hanipa hunab. ¿Cuántos años tienes? Usted contesta in lahu nu hunab. Yo tengo 10 años. Luego vuelve a escribir oración número 2. Vuelve a escribir Hanipa hunab. ¿Cuántos años tienes? Y vuelve a escribir in. Digamos que tiene 3 años. Oship. In oship. Nu hunab. Yo tengo 3 años, por ejemplo. Esa sería la número 2. Ustedes pueden utilizar el número que ustedes quieran. Recuerden que los números aquí van de 1 hasta el 20. Entonces, su oración número 3 en el cuaderno quedaría número 3. Otra vez vuelven a escribir Hanipa hunab. Y su respuesta in tiene, por ejemplo, 12 o 9. 9. Belejeb. In belejeb nu hunab. Yo tengo 9 años. Y así hasta escribir 5 oraciones. Los números están aquí, chicos. Muy bien, eso es lo de esta página. Cuando ustedes van a subir la evidencia, tienen que subir la foto de las 5 oraciones que trabajaron en su cuaderno. Muy bien. Luego nos vamos en la última página y acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a contar las velas que hay en el pastel. En el primero, por ejemplo, tenemos Hun, Ke, Oship, Hip Hop. Y los números están acá. El 5 es Hop. Entonces escribimos aquí en este cuadrito que son Hop, el 5. Entonces aquí van a escribir In Hop Nu Hunab. No me alcanzó, pero sí, eso es lo que van a tener que escribir aquí. In Hop Nu Hunab. Yo tengo 5 años, porque esos son los años que están sobre el pastel. Ahora contemos cuántos hay en el siguiente. Olik hun ke oship kahip hop wakip hop washakip belejep lahu hulahu. Creo que son 11. 11, ajá. ¿Cómo se dice 11 en quiché? Aquí está lahu, que es 10. Aquí está 11, 12, 13, 14. El 11, que es este, sería hulahu. Entonces escriben el 11 en número maya. 5, 10, 11. Entonces ya vuelven a escribir y copian el número que es hulahu y nu hunab de nuevo acá. Y así sucesivamente, chicos. Cuentan aquí cuántos años tiene el niño. Hun. Entonces in hun nu hunab. Yo tengo 1 año. Así hasta llenar cada cuadrito de los pasteles. Muy bien, espero que hayan entendido. Cualquier situación estamos a la orden. Martios, Bená.